Hola a todos, antes que nada, muchas gracias por tomarse un tiempo para escuchar esta presentación. Mi nombre es Kiara Cardona y hoy les voy a estar contando el trabajo que hicimos con mis profesores de cátedra y mi compañera de adscripción, Fiorella Hassi, relativo a un estudio CFD de pérdida de carga en válvula de Tesla T45R. Primero les voy a contar rápidamente la estructura de la presentación que pensamos para poder transmitirles de manera clara o lo más claro posible el trabajo que hicimos. Para aquellos que no están familiarizados, voy a contarles lo que es la válvula de Tesla, particularmente la válvula T45R. Voy a mencionarles el objetivo del trabajo, la metodología que implementamos, los resultados relevantes que obtuvimos y las conclusiones. ¿Qué es la válvula de Tesla? Es un tipo de válvula antirretorno que se caracteriza por no poseer partes móviles. ¿Cómo funciona? Bueno, la pueden pensar como un diodo hidráulico. ¿Esto qué quiere decir? Como se ve en la figura 1, para un sentido de circulación del flujo se presenta muy poca resistencia a la circulación del mismo. Este sentido de circulación se denomina sentido de paso fácil o sentido directo, mientras que en sentido contrario se genera una resistencia mucho mayor al paso del fluido. Este sentido de circulación se denomina sentido de bloqueo o sentido inverso. Una característica de este sentido es que se da una caída de presión mucho mayor a la que se da en el sentido directo. Dicho esto, la válvula T45R se diferencia de las demás válvulas de Tesla únicamente porque tiene, como se puede ver en la figura 2, un ángulo de bifurcación de 45 grados. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Desarrollar una herramienta numérica que permita la verificación y diseño de válvulas de Tesla T45R aptas para trabajar a bajos números de reino. Empezando ya con la metodología, como ustedes saben, un tiempo atrás, para probar una válvula había que fabricarla y testearla. Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, podemos realizar simulaciones para eso, evitándonos el proceso de fabricación en muchos casos. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una geometría 3D del objeto en estudio, en este caso, la válvula T45R de 4 etapas. Luego hay que definir un mallado para poder discretizar ese dominio. En este caso, usamos una malla casi uniforme de celdas hexaédricas y refinamientos localizados. Como seguramente se están dando cuenta, acá ya comienzan las primeras dificultades del trabajo, porque hay que hacer un balance entre la potencia de cálculo requerida para las simulaciones y el refinamiento del mallado. Al utilizar mallas más finas, se necesita un mayor costo computacional. Bien, la segunda parte del seteo de las simulaciones es, una vez que ya tenemos la geometría definida, necesitamos definir el fluido de trabajo. En este caso fue agua a 293 grados Kelvin y presiones mayores a 1 atmósfera. Simulamos un flujo estacionario, incompresible y laminar. Como ustedes saben, las ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos son las ecuaciones de Navier-Stokes. Para resolverlas, implementamos el método de volúmenes finitos. Las simulaciones las realizamos en la plataforma de SimScale basada en el software OpenFOAM. La última etapa del seteo de las simulaciones consiste en definir, primero, cómo ingresa ese fluido, es decir, las condiciones de contorno, cómo ingresa el fluido a la válvula, definir el solver, algoritmo y esquemas numéricos para indicarle a la máquina cómo tiene que resolver las ecuaciones, y además adoptar un criterio de convergencia para especificar cuándo van a parar las simulaciones, cuándo deben finalizar. Con respecto a las condiciones de contorno, en la entrada definimos una condición Dirichlet de velocidad de entrada y una condición Neumann nula de presión. A la salida definimos una condición Dirichlet
de presión igual 0 y una condición Neumann nula de velocidad de salida. Usamos el solver simple form y el algoritmo simple. Esto fue porque trabajamos con un flujo estacionario. Además, no usamos modelos de turbulencia porque trabajamos con flujo laminar. Los esquemas numéricos que definimos fueron de segundo orden, y el criterio de convergencia que adoptamos fue que los residuales sean menores a 10 elevado a la menos 6. Bien, pasamos a la etapa de resultados. Voy a hablar de los campos de presión y de velocidad, de la caída de presión, de la variación de diodicidad y de la variación del coeficiente de pérdida K, las últimas 3 variables que mencioné para distintos flujos volumétricos. Empezando entonces por esta filmina, que se puede ver para un número de Reynolds 350, el campo de presión a la izquierda y los campos de velocidad a la derecha. Comenzando por los campos de presión. Es importante distinguir dos cosas. La primera, que para flujo inverso se da una mayor caída de presión, aproximadamente de 60 kilopascales, más grande que en sentido de flujo directo. Y la segunda es que se puede ver en la figura 4 cómo la caída de presión entre etapas es aproximadamente lineal. Por otro lado, viendo los campos de velocidad, para el flujo directo, la velocidad en los bucles es aproximadamente 0. Esto quiere decir que el fluido pasa casi en su totalidad, digamos, evitando los bucles, los mismos. En cuanto a flujo inverso, se puede ver la circulación de flujo que mencioné antes, la cual genera resistencia al paso del fluido. Bien, la caída de presión la tomamos como la presión de entrada menos la presión de salida. La presión de entrada la medimos a 0,3 milímetros del extremo y lo mismo con la presión de salida. Comparamos la caída de presión obtenida para bajos números de Reynolds con datos experimentales del trabajo de Forster y obtuvimos para sentido inverso una cota máxima de error del 6% y para sentido directo obtuvimos un error relativo menor al 15%. Además, comparamos los resultados CFD con resultados de modelos a parámetros concentrados del trabajo de Feld. Obtuvimos también una muy buena concordancia, y esto es importante destacar ya que en este último caso, comparamos con un rango de número de Reynolds mayor al estudiado experimentalmente. La diodicidad. La diodicidad es una forma de medir la eficiencia de la válvula. A mayor diodicidad, la válvula es más eficiente, y se calcula como el cociente entre la caída de presión para flujo en sentido inverso sobre caída de presión para flujo en sentido directo. Todo esto para un mismo flujo volumétrico. En este caso también comparamos con datos experimentales para el número de Reynolds desde 60 a 136 y obtuvimos un error relativo menor al 5%. Una cosa que me gustaría destacar es que se puede ver cómo la diodicidad aumenta de manera casi lineal con el aumento del flujo volumétrico. El coeficiente de pérdida de carga K cuantifica la caída de presión por cambios en la dirección del flujo y cambios en las secciones de bifurcación. En las secciones en las zonas de bifurcación. El K se puede definir como el cociente entre la caída de presión sobre la densidad del fluido por la velocidad media al cuadrado por 0,5. Hicimos un análisis del K hasta Reynolds de 380, comparando con datos experimentales acotados en el rango de número de Reynolds que mencioné anteriormente, que sería de 60 a 136. Con respecto a la comparación con los datos experimentales, obtuvimos que para sentido inverso la cota
máximo de error relativo fue del 6% y para sentido directo del 13,4%. Finalmente, tenemos las conclusiones del trabajo. Bueno, empezamos con que el mallado óptimo balanceando costo computacional y precisión resultó de aproximadamente 320.000 celdas. Validamos los resultados respecto a trabajos de referencia. Un trabajo experimental, el trabajo experimental fue el de Foster y el trabajo de modelos concentrados fue el de Feld. Validamos los resultados de caída de presión, variación de diodicidad y coeficiente de pérdida K. Obtuvimos, en este trabajo pudimos cumplir nuestro objetivo. La herramienta desarrollada permite la verificación y el diseño de válvulas T45R que trabajen a bajos números de Reynolds, cumpliendo con los estándares de referencia. Ahora sí, muchas gracias, este es el final de la presentación y los espero el día que nos tengamos que conectar para consultar dudas.